Voy a presentar a nuestros invitados. Voy a comenzar por mi izquierda, el doctor Óscar Iván Palacio, abogado, investigador de temas de seguridad social, a quien le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad, doctor Óscar Iván. Feliz noche, director, a todos. Muchas gracias. Y el panorama, como usted lo presenta, da susto. Pero más susto es que estamos envejeciendo en la pobreza. Sí, señor. Esteban Manco, abogado, también especialista en pensiones. A él le agradecemos por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Germán, por la invitación y bueno, abordar este tema sensible para la sociedad colombiana, de esos anhelos de adquirir una pensión para esa etapa de la vejez. Y nos acompaña también Jorge Gómez, excongresista. Lo vemos muchas veces hablando de estos temas en el Congreso de la República también, lo que conviene o no conviene para la población cuando se habla de tocar las pensiones tal y como están planteadas actualmente. Jorge, gracias. Gracias a ti, Germán. Un saludo muy cordial para el doctor Palacio, para el doctor Banco y desde luego para todos los televidentes. Y desde luego me tocó en Comisión Séptima, era el tema de Comisión Séptima, desde luego pues tuve que intervenir en muchas ocasiones sobre el tema. Yo me voy a permitir leer algo que decía el presidente Gustavo Petro cuando planteaba la necesidad de hacer una reforma pensional, pero como decía el doctor Óscar Iván Palacio, eso asusta porque tocar la edad, tocar las semanas, tocar otra cantidad de cosas, eso da miedo porque la gente aspira después de trabajar muchos años a descansar con una pensión que le permita vivir dignamente. El derecho a la pensión será una garantía estatal colectiva basada en la solidaridad social y no en la apropiación privada de beneficios en detrimento de los ahorros de todos los colombianos. Otra aparte, unificaremos el sistema general de pensiones para proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos 13 billones de pesos del presupuesto del gobierno que actualmente son girados a Colpensiones. Bueno, ¿será que, doctor Óscar Iván Palacio, una reforma pensional en estos momentos será posible? Lo hablábamos fuera de cámaras con Esteban y con Jorge de que se ha intentado en otros gobiernos, pero eso genera mucho resquemor entre la población y no es muy bien visto también en el Congreso a la hora de debatir esto. ¿Será posible? Sí es posible. El anterior gobierno no es que no pudo, no quiso, y dejó una deuda histórica con no hacer en su primer año en la reforma pensional. El doctor Petro sabe que quiere hacerlo y que tiene que hacerlo. Pero permítanme a los televidentes, Germán, y a todos hacer porque hoy, más que hablar de reforma pensional, que lo vamos a hacer, para eso esta tertulia, es el problema del envejecimiento, que es un fenómeno mundial, con énfasis en los países occidentales y que ya no es ajeno a Colombia. Hoy, el 15% de los 52 millones de colombianos tienen más de 60 años, de los cuales 3 millones tienen más de 70 años. Y esos 7.300.000 colombianos, ese montón de mujeres y hombres que ya cumplieron la edad de pensión, solo 2.540.000. Ahí junto, ahí sumo, soldados a los 40 años de régimen especial, maestros, viudas, inválidos, fondos privados, todo el esquema para decir que hoy hay 4.800.000 colombianos en edad pensional sin hacerlo. Y de ellos, el presidente Petro lo sabe, hay 3.700.000 que jamás tendrán una pensión. Y de eso vamos a hablar, porque una cosa es la reforma pensional, cómo atender a estos 3.700.000 colombianos que están entre la pobreza y la miseria. La reforma, claro que hay que hacerla y no se puede prestar para populismo. En el anterior cuatrenio, doctor Gómez, de Congreso, vi 79 proyectos de actividad congresista, que rebajando semanas, que sumando semanas, que para los hijos de crianzas, que para los nietos, que para los hermanos, los cuidadores sociales. No. Una reforma pensional nace de la iniciativa del presidente de la República y en conjunto de su gobierno. La somete al Congreso y posteriormente tiene una revisión de constitucionalidad. O sea, hay que coser mucho para eso. Pero el problema de fondo es que estamos envejeciendo en la pobreza y se necesita y propone una política de Estado, de gobierno, de familia individual para superarlo. Jorge, proponía el presidente Petro, cuando era candidato,
digamos que una especie de auxilio especial para las personas adultos mayores. Se dice que hay 6 millones de adultos mayores de 60 años y que, como lo decía el doctor Oscar Iván Palacio, muchas de estas personas no tendrán nunca acceso a una pensión porque los ingresos no le dan o porque simplemente no están afiliados al sistema. Esto preocupa, pero sí habrá dinero como para atender a esta población que sabemos que nunca se va a pensionar. Ese es el lío, es la falta de dinero, porque dijéramos que no hay discusión de que esta población necesita una solidaridad de la sociedad. Lo peor que le puede pasar a uno no es estar viejo. Lo peor no le puede pasar a uno no es estar viejo y enfermo. Lo peor que le puede pasar a uno es estar viejo, enfermo y pobre. Sí. Esas tres cosas juntas son terribles. Entonces, dividamos eso. Gustavo Petro prometió llegar entre 4 y 500 mil millones de 4 a 500 mil pesos, casi medio salario mínimo, a las personas más pobres, que son alrededor de 3 millones de colombianos, y es que lo que cuesta de 12 a 15 billones de pesos al año. Hoy el Estado cubre con 2 billones y medio de pesos al año a 1.900.000 colombianos con 75.000 a 90.000 pesos. O sea, cada mes insulta a esos colombianos porque el índice de pobreza monetaria en Colombia está en 375.000 pesos. A usted el Estado le gira 75.000 pesos. Y el índice de pobreza, de indigencia o de miseria monetaria en Colombia está en 140.000 pesos. Entonces, Gustavo Petro dijo, definitivamente aquí hay de 3 a 4 millones de colombianos que jamás se van a pensionar. Y escuche bien, cada año 400.000 personas cumplen la edad. Se pensionan 80 y 320.000 están quedando sin pensión. Él va a hacer todo el esfuerzo de empezar a aplicar a los más viejos, a los más pobres, a los campesinos, a los inválidos, a las víctimas de estos 3 millones y medio de colombianos, a aplicar entre 400 y 500.000 pesos al mes. Es una verdadera revolución social porque es sacar a esas personas inmediatamente de la pobreza y de la miseria, al menos monetaria. No es una panacea. Pero ¿qué hacer? Es que eso ya no tiene remedio. No hay que confundir esto con la reforma pensional. Es un programa práctico, revolucionario para tener a la gente le da rabia, que la gente no va a cotizar. Pero ¿qué hacemos con 4 millones y medio de colombianos, 3 millones y medio de colombianos que hoy están en la pobreza y jamás van a... Segundo, reforma pensional del doctor Petro. Como dice el doctor Manco y el doctor Gómez, obviamente que tiene que haber una transición, como la hubo con la Ley 100. La transición es para unas personas que cumplan los requisitos mínimos de semanas y de años y de vida y de todo, para que se pensionen con la etapa donde estaban cotizando o a menos afecten menos sus derechos. Una pensión plena tiene que ser, yo lo pensaría, para los menores de 45 años. Y no vamos a hablar de la pensión, pero sí voy a dar 2 elementos de la reforma pensional del doctor Petro y de su gobierno. Obviamente es un diálogo social, eso no es tan fácil, eso revienta gobiernos y eso vale mucho porque es un problema de los que no han nacido todavía. Claro. Y más cuando usted tocó, pues primero, fortalecer a Colpensiones. Ese es un tema central de la reforma de este gobierno. Ustedes no saben una cosa, televidentes. Colpensiones no es un fondo. Colpensiones es una pagaduría que al año paga 32 billones de pesos de la siguiente manera. 21 que le gira el Ministerio de Hacienda y 11 millones que pagamos los cotizantes. Quedan 1 billón para funcionamiento. El día que no gire el Ministerio de Hacienda, no hay plata para la gente. No es un fondo Colpensiones y se va a volver un fondo público de pensiones. Hoy Colpensiones han mejorado, pagan en 4 meses. A los abogados cuando litigamos se demoran ya no 2 años sino 1 año en pagarle a los clientes. Pero va a ser un fondo público de pensiones y no una pagaduría como lo es actualmente. Y lo segundo y último es que la edad, seguramente el gobierno no la toca, pero es una realidad mundial. En 1967, cuando empezó el Seguro Social
a pensionar personas, o sea, hace 55 años, los colombianos vivíamos en promedio 59 años de edad, 61 las mujeres y 57 los varones. Hoy viven las mujeres 80 años y los varones 76, cada 5 años aumentando en un año. Eso es un costo que algún día tendrá que asumir el Estado y la sociedad, impagable. Y por último, también es pertinente, no pueden, por equidad, no por legalidad, ya no pueden en la nueva reforma pensional más de 10 salarios mínimos. Si usted quiere 10, 20, 30 salarios mínimos, cotícenlos con los fondos privados que para eso son muy buenos, pero no hay dinero para tanta necesidad. Bueno, usted toca el tema de los fondos privados y yo creo que, Jorge, hay que hablar de eso aquí. Usted en sus debates y en programas a los que lo invitábamos, pues hablaba de eso. Aparecieron los fondos privados y le vendieron a la gente una idea de que se podía pensionar cuando quisiera. Y cuando Gustavo Petro habló de que había que fortalecer Colpensiones, de que lo de los fondos privados, se habló de expropiación, que le van a quitar a la gente el ahorro. Pero es cierto, y usted aquí fuera de cámara nos hablaba de un ejemplo, sin dar nombres, de cómo pensionarse con uno u otro sistema, hay diferencias dependiendo de cuánto cotice uno. Sí, claro, la situación para los pensionados en los fondos privados de pensiones, para la mayoría de los pensionados, no para todos, porque los que tienen ingresos súper altos es una cosa y los que tienen salario mínimo es otra cosa. Pero en general, para los que hemos cotizado en el seguro y en Colpensiones, los que se han pasado a fondo privado de pensiones, a la mayoría le hicieron un pésimo negocio. Yo le contaba la historia de una magistrada que hizo su carrera paralela con el esposo. Y ella se quedó en el fondo privado y el esposo no se salió nunca del seguro. Y tenían salarios similares. Y tenían salarios similares. Cuando llegó la hora de pensionarse, que fue más o menos simultáneo, a ella le quedó una pensión de 3.800.000 y a él de 17 millones de pesos, habiendo ganado lo mismo durante el mismo tiempo. Se planteaba sistema de pilares y hablaban de tres, digamos, pilares. Pilar solidario básico, y lo voy a leer textualmente como estaba en la propuesta: garantizamos un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión, de lo que hemos venido hablando. 3 millones de colombianos. Exactamente. Pilar contributivo: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 salarios mínimos legales vigentes, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a esos 4 salarios mínimos legales vigentes decidirán libremente dónde cotizar el excedente. En este pilar participarán las administradoras de fondos de pensiones, y el tercer pilar es de ahorro voluntario complementario. Todos quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en un fondo voluntario de pensiones. Eso es, doctor Oscar Iván y Esteban y Jorge, los famosos pilares. Pero es una cosa muy buena. Ya no veremos en un país donde 4 millones de personas no se van a pensionar, 30.000 personas con pensiones mayores de 20 salarios mínimos, que son legales para el nivel de vida de las personas que la ostentan, pero que son groseras con la gente muriéndose de hambre por millones. Entonces, ya el régimen público se fortalece, pero se limita su monto. El régimen público que hace con pensiones hasta 4 mínimos. Si usted quiere más de 4 mínimos, capitalíceme con ahorro voluntario, otros esquemas o inversiones o acciones, pero eso es una revolución porque va a hacer que la cobertura de las pensiones en Colombia sea para todos los colombianos. Es que el problema para afrontar acá, el sistema nuestro es muy bueno en muchas cosas. Aquí para invalidez y para muerte necesita solo haber cotizado 50 semanas. El problema aquí es la cobertura. Están cotizando el 35% de los colombianos y se están pensionando el 18% de los colombianos con tendencia. Con esto que propone el gobierno, la cobertura va a ser total. Para los que no cotizaron por pobre o por viejo o por cualquier circunstancia, una pensión asistencial, llamémosla así, propuesta que llevamos muchos años. Para los que cotizan entre 1 y 4 mínimos, una pensión de acuerdo a lo que cotizan. Y para los que quieren unas mejores pensiones, coticen con los privados, que esos son muy buenos para mover
buenos salarios, aunque el problema, los fondos privados no es que sean malos ni malos, es una fórmula matemática. En Colpensión, en la tasa de retorno, empiezan en el 50 y terminan en el 80, obvio, con mucho subsidio del Estado. En un fondo privado, la tasa de retorno, o sea, lo que le dan a usted. ¿El máximo cuál es? La tasa de retorno es 20%. Usted cotizó sobre 10 millones de pesos toda la vida, es 2 millones de pesos, yéndole bien. Si no tiene un hijo enfermo o una mujer joven. Allí, Bueno. Germán, yo quisiera intervenir sobre cómo es ahora, porque estamos hablando de lo complementario de esa propuesta. ¿Cómo es ahora? Ahora es una competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Es una competencia entre ellos mismos por quién ofrece más y por eso entonces fueron donde Jorge a exhibirle y a mostrarle los beneficios del sistema privado. Con argumentos. Con argumentos, ¿tú sabes cómo? Lo que se tiene que garantizar es que esa plata no se va a usar para nada más. Inclusive en la propuesta de campaña de Gustavo Petro decía esa plata es para pensiones y no para nada más. Sí. Bueno, aquí voy a hacer de un poco aguafiestas porque yo no estoy de acuerdo con el sistema de pilares. Yo me he opuesto al sistema de pilares. El sistema de pilares es un remiendo que se hace debido a nuestra baja capacidad de generación de empleo y de generación de riqueza. Por eso se acude a él, es porque nosotros no somos capaces de producir el empleo y los ingresos necesarios para el sistema de pensiones como debe ser y como se concibió originalmente, como lo consiguió Bismarck en Alemania, y era una solidaridad intergeneracional. Los que trabajamos sostenemos a los que ya no pueden trabajar. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompañan hoy el doctor Oscar Iván Palacio, Esteban Manco, ambos son abogados especialistas en temas de seguridad social y pensiones, y el excongresista Jorge Gómez, que trató muchas veces en el Congreso de la República este tema de pensiones, de reforma pensional y seguridad social. Estamos hablando hoy precisamente de la posibilidad de que tengamos una reforma pensional y cómo sería en caso de que se apruebe esta reforma pensional. Doctor Oscar Iván Palacio, usted aquí en la pausa nos hacía unas aclaraciones que me gustaría que las hiciera aquí al aire. El doctor Gómez dice que Colombia no tiene el problema de Japón, que 28% de la población tiene más de 70 años. Pues en la realidad, si comparamos a Colombia en los últimos 55 años, ha envejecido. Hace 55 años era el 4% de la población, ahora es el 15%. Hace 55 años una antioqueña, una colombiana, tenía 6.4 hijos en su etapa maternal. Hoy tiene 1.9 hijos con tendencia a disminuir y a decrecer la población dentro de 10 años. Si vamos así, en Colombia habrán más defunciones que nacimientos cada año y el promedio de vida va en 80 años. Entonces, si bien lo que dice él es la verdad, empleo digno, calidad digna, riqueza, porque si un pueblo tiene riqueza, pues Noruega tiene problemas resueltos para 10.000 años, para los 10.000 noruegos, porque tiene el banco de reserva de las pensiones con su petróleo. Necesitamos riqueza en Colombia y empleo digno. Toda reforma pensional, especialmente la que va a proponer el gobierno del doctor Petro, tiene un dilema: cobertura, cobertura, cobertura. Con el Seguro Social, maravilloso con todos sus defectos, pues le llegaba al 7% de toda la población colombiana. La Ley 100 mejoró en algunas cosas, no todo es lodo, pero hoy la cobertura es del 40% y las pensiones del 18%. La nueva reforma pensional tiene que ser cobertura ante la vejez, ante la muerte y ante la invalidez para cada uno de los colombianos, para los cosecheros, para los campesinos, para los señores que hacen piruetas en los semáforos, para el que no trabaja, para el niño que nace discapacitado por un problema genético. La seguridad social tiene que ser una cobertura 100%, o si no, Colombia nunca saldrá de la postración moral, porque doctor Gómez, no solo es pobreza la que hemos vivido toda la vida. Ese no es el problema. El problema es la cultura de la pobreza, que nos dan un peso y con eso creemos que estamos ricos. No, para superar la calidad de vida en Colombia, para combatir la cultura de la pobreza y para una verdadera justicia y equidad en Colombia, necesita una cobertura total en el sistema de pensiones.
que nos den menos, que sean menos los privilegios, que todo el mundo tenga que cotizar, que se saque de todas las tortas. Y en ese sentido los pilares existen porque no tenemos recursos para disponer masivamente en eso, pero que haya una cobertura total. Recursos, Jorge, es lo que preocupa porque esto cuesta y la plata tiene que salir de algún lado. Y uno entiende las buenas intenciones del gobierno nacional actual de buscar lo que se conoce como paz total, porque si se disminuye la inversión en guerra, pues por supuesto que esos recursos se podrían invertir en otras cosas, incluido el tema de los auxilios para las mayores de 60 años, etcétera. Pero ¿será posible sacar de otros lados para meter allá? Es que ahí llegamos al mismo llanito. El problema siempre será la generación de riqueza. Porque inicialmente algunos partidos que históricamente iban en contra de la izquierda, en su momento de la posesión y de la elección se alinearon con el gobierno, pero ahora esa luna de miel se está desintegrando. Ya de esa manera hay que ver cómo se compone el Congreso de la República, porque el gobierno por sí solo presentará el proyecto de ley ante el Congreso de la República por medio de su ministro del ramo respectivo, pero dentro del Congreso de la República van a haber muchas pugnas y muchas tensiones frente a mucho lobby. Mucho lobby, sobre todo de los fondos privados, ¿cierto? Que también son actores políticos y económicos dentro de la democracia colombiana. Vamos a ver entonces qué pasa allí para más o menos analizar cuál es la previsibilidad de esas acciones del gobierno nacional. Doctor Oscar Iván Palacio, su conclusión. Conclusión es apoyar al presidente Petro para que saque la reforma tributaria, consiga bastante plata para que pueda cumplir a 3 millones de colombianos hoy indigentes o muy pobres, mayores de 60 años y tengan una pensión asistencial, como no como una promesa de campaña, sino como una política de gobierno de Estado para nivelar esta infamia social. En segundo, esperar una reforma pensional sólida donde se fortalezca Colpensiones, se aminoren los privilegios y se respeten los derechos adquiridos. Todo es posible con un diálogo social. Todos tenemos que poner y a lo mejor estar preparados para recibir menos de las expectativas que tenemos. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero podemos concluir en definitiva que lo seguro, Jorge, Esteban y doctor Oscar Iván, lo seguro es que habrá reforma pensional porque se requiere. Porque se requiere, por supuesto, ya veremos cómo va a ser ese trámite en el Congreso de la República. Los liberales están pensando ya en ya no ser de gobierno, sino independientes, es decir, digamos que se desacomodan las fuerzas políticas en el Congreso, pero la tendremos, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván, por acompañarnos. Muchas gracias. Esteban, gracias.